me da la olla. Demasiado. Pero la verdad es que está claro que ha llegado la IA para quedarse y que cada vez nos está ayudando en más cosas. Y decimos, ostras, mira, han presentado esta herramienta y mira para la que me sirve. Pero si nos ponemos a pensar más para adelante, ¿tú crees que nos va a ayudar en cosas que aún no tenemos ni idea que nos va a ayudar? Yo creo que sí y espero. Esperamos, si ¿no? Y que no me quite mi trabajo, ¿no? Lo de siempre. Uf, no vayamos a entrar No en ese vamos a ir tema. con ese tema. No hablemos de eso hoy, no hablemos de eso hoy. Bueno, el caso, yo por ponerte un ejemplo, me he puesto así a pensar y dije, ¿y quién sabe en el campo de, no sé, la física de partículas? Es que ahí, La física, seguro, a mí. yo porque sé muchísimo de física de partículas, Anda que yo. entonces me he puesto a pensar y dije, seguro que ahí tiene alguna aplicación o no, pero obviamente no, yo sé mucho, claro, por supuesto que sé mucho, pero no tanto como para poderoslo explicar, pero sí que lo va a saber nuestro siguiente ponente. Así que bueno, demos la bienvenida a Saúl Alonso, que es ingeniero de software, investigador en ETH Zurich y que nos va a hablar de si de verdad hay aplicación más allá de lo que nosotros creemos que tiene. Así Mucha que física. un aplauso muy fuerte. Gracias. Bueno, hola a todos. Espero que se me escuche bien. Bueno, lo primero, para mí es un placer estar aquí, por supuesto. Así que muchísimas gracias a la organización por permitirme dar esta charla. Bueno, para los que no me conocéis, que sois casi todos, mi nombre es Saúl. Yo os voy a hablar de física de partículas, ¿vale? Aplicada con inteligencia artificial, aplicada de por medio. Así que va a ser una charla un poquito diferente a las anteriores. Una cosa muy importante es que casi todo lo que os voy a contar es basado en mi experiencia. Trabajé durante 4 años en el CERN y ahora llevo 2 años trabajando en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, en ETH, y bueno, trabajando en diferentes proyectos de física de partículas. Así que vamos a empezar. Para empezar, voy a necesitar introducir algunos pequeños conceptos para que me sigáis, porque no quiero que nadie se pierda. Es todo cosas muy básicas. Bueno, lo más importante es que, supongo que todos sabéis, que todo lo que vemos en el universo está compuesto de materia. Y estoy hablando de planetas, de estrellas, nosotros mismos somos materia. Y la materia está compuesta de partículas. Estas partículas, esto sería volver un poquito a clase de instituto, de física y química, me estoy refiriendo a átomos y a partículas todavía más pequeñas que los átomos. Si recordáis, un átomo estaba formado por neutrones y protones en el núcleo y luego con electrones alrededor, ¿vale? Esas partículas más pequeñas que los átomos es a lo que yo me refiero con partículas subatómicas, ¿vale? ¿Y por qué son tan importantes? Porque hay un campo que investiga estas partículas. Bueno, pues porque las leyes de la física en el mundo subatómico, en el mundo de estas partículas, se comportan de una manera totalmente diferente a las que experimentamos en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, nos movemos aquí. No sé si alguien sabe lo que es esto, ¿vale? Esto que veis aquí. Yo esto le llamo como la tabla periódica de la física de partículas, porque combina las diferentes partículas elementales y esto se llama modelo estándar, ¿vale? Si hacemos una pequeña búsqueda, nos dirá que el modelo estándar es esta gran teoría que describe las partículas elementales y cómo interaccionan entre sí, ¿vale? Yo iría más allá y diría que el modelo estándar es posiblemente la teoría más perfecta que tiene la humanidad, porque trata de explicar tanto la estructura más fundamental de la materia como también las diferentes fuerzas que gobiernan en el universo, ¿vale? Si nos fijamos en las diferentes partículas, ¿vale? No voy a ir una por una, por supuesto, pero hay aquí una que supongo que a la gente le suena, en el grupo de los bosones, que es el Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Supongo que a mucha gente este nombre le suena mucho, a lo mejor no sabéis por qué. Bueno, el bosón de Higgs es una partícula del modelo estándar y tiene la habilidad única de interactuar con todo el resto de partículas y darles masa, ¿vale? Es, por supuesto, una pieza fundamental en el modelo estándar. Se descubrió hace poquito, a lo mejor a la gente le suena. Y una cosa muy importante del Higgs es que es como esa pieza que faltaba en el puzzle para darle sentido al modelo estándar. Era lo que nos faltaba, se descubrió hace poco más de 10 años, en el 2012, en el gran colisionador de hadrones del CERN, que es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en Suiza, y esto fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en el año 2013, ¿vale? Entonces, he mencionado el CERN. Esto que veis aquí es una imagen aérea entre la frontera entre Francia y Suiza, donde se sitúa el CERN. El CERN, el laboratorio principal estaría aquí. Este es un pueblecito francés que se llama Saint-Genis-Pouilly, que es donde viví durante 4 años. La frontera entre Francia y Suiza estaría más o menos por aquí. Y este gran círculo que veis, esta circunferencia, está señalando dónde está el gran túnel del gran acelerador de hadrones que tiene el CERN.
¿vale? En el túnel, este túnel tiene 8 kilómetros de diámetro, es enorme, está bajo tierra y cuenta con 4 detectores principales: Atlas, CMS, LHCb y ALICE. ¿Vale? Estos detectores, cuando se producen colisiones de partículas, ahora explicaré cómo funciona, lo que hacen es recoger información sobre estas colisiones de partículas y analizarlas. Esto, ya yendo al plano puro tecnológico, son 40 terabytes de datos por segundo que se van recogiendo con estas colisiones. ¿Vale? Y para que comprendáis un poquito cómo funciona, esto es un pequeño vídeo, representa la misma circunferencia del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones, y lo que hacemos es acelerar protones, principalmente, en túneles más pequeñitos, en circunferencias más pequeñitas, hasta que cogen una velocidad parecida a la velocidad de la luz y hacemos que circulen en 2 direcciones diferentes. Entonces, de esta forma, en los detectores, en este caso es en el ejemplo del experimento Atlas, podemos más o menos recoger cómo son estas interacciones de partículas. Y esto, la idea, es intentar reproducir a mucha menor escala y controlada cómo fue el Big Bang, cómo fue el origen del universo. ¿Vale? Estos son el tipo de colisiones que podemos recoger. Entonces, ¿qué es lo importante? El bosón de Higgs se descubrió ya en el año 2012, se dio el premio Nobel en 2013, y si alguno ya está pensando que esta charla va de IA, justo en el 2012 fue cuando comenzó el boom del Deep Learning. Por ello, en el año 2014, poco después de otorgarse el premio Nobel de la física, el experimento Atlas hizo públicos todos sus datos, ¿vale? Y animó con este paper que veis aquí a que diferentes investigadores, de forma voluntaria, intentaran redescubrir el bosón de Higgs utilizando inteligencia artificial. ¿Vale? Como digo, estos eventos son datos, por así decirlo, tabulares, estadísticos sobre cada una de las interacciones, y durante estos años toda la gente que ha intentado participar en este desafío ha utilizado algoritmos, sobre todo árboles de decisión y redes de neuronas. Simplemente como dato, y aquí os dejo el link del artículo, en el año 2020, utilizando inteligencia artificial, se consiguieron mejorar los resultados del experimento, los resultados del descubrimiento inicial, en un factor de 3. ¿Vale? Entonces, mucha gente ha visto que si el boom del Deep Learning hubiera sido un poquito antes, a lo mejor lo hubiéramos podido descubrir mucho más fácil. Bueno, supongo que muchos estaréis pensando, vale, el bosón de Higgs se encontró ya en el año 2012, el CERN sigue funcionando, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, por supuesto, una vez descubierto el bosón de Higgs, el CERN tiene que reinventarse. Lo que están trabajando durante los últimos años es en una actualización del LHC. Esto quiere decir aumentar la luminosidad. La luminosidad significa el número de partículas por segundo, el número de interacciones, de colisiones que se recogen por segundo. Ya os he hablado antes de 40 terabytes por segundo. Quieren aumentar esto en varios órdenes de magnitud. Ya supongo que muchos estáis pensando que esto es prácticamente imposible. ¿Cómo vamos a gestionar tantos datos? Y para poner esto en contexto, la actualización del LHC, que como va a haber más luminosidad, se va a llamar HL, que viene de alta luminosidad en inglés, HL-LHC, va a recoger más datos por segundo que los que genera YouTube. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar visualizar estos datos y entender qué está pasando aquí. ¿Vale? He dicho 40 terabytes de datos por segundo. Esto significaría llenar 40 discos duros de 1 terabyte cada uno por segundo. Imaginadlo, ¿vale? Esto solo en un segundo. En pocas horas, es que imaginaos lo que llenaríamos, no tendría ningún sentido. Y además queremos aumentar esto en varios órdenes de magnitud. Esto sigue sin casar. ¿Cuál es la solución? Pues filtrar los datos, ¿vale? Desechar prácticamente todo porque los físicos nos dicen que solo el 0,02% de los datos es interesante. ¿Vale? Para ello, actualmente se hacen varios filtrados, unos de bajo nivel que se hacen puramente en hardware, normalmente con FPGAs, que son unidades de procesamiento programadas en hardware. Esto tiene una latencia de microsegundos y podemos reducir el número de datos en un factor de entre 40 y 400. Y luego, por otro lado, hay un filtrado de datos un poquito más sofisticado, de alto nivel, que se ejecuta en CPU, ya es un poquito más lento, en orden de milisegundos, y el factor de reducción es alrededor de 100. ¿Vale? Pues esto no vale para la actualización del LHC, porque para encontrar esa nueva física, que es la que se va a estudiar, esa física que llamamos en términos más de jerga física exótica, quiere ir, como he dicho, un paso más allá y hacer deep learning en tiempo real.
De hecho, la idea que se tiene es que se llegue a alrededor de 100 nanosegundos de latencia, que muchos, supongo, que si trabajáis con temas de inteligencia artificial, estáis pensando que esto es totalmente imposible. ¿Vale? Y el hardware sería en FPGAs, correr todo en FPGAs, porque son alrededor de 10 veces más eficientes energéticamente que las GPUs, y luego además tienen latencia determinista, así que no habría sorpresa, sabemos exactamente lo que tarda todo. ¿Vale? ¿Cómo se filtran los datos utilizando Deep Learning? Bueno, lo principal que se utiliza es la detección de anomalías, es decir, queremos encontrar eventos raros porque queremos buscar física exótica, física, por así decirlo, más allá del modelo estándar, más allá de lo que conocemos. Entonces, un algoritmo que se utiliza mucho es el autoencoder, ¿vale? Que para la gente que lo mismo está familiarizada con la IA, supongo que les suena. Para enseñaros cómo funciona esto de una forma muy simple, ¿vale? En vez de con datos físicos, os voy a enseñar con una imagen. Imaginad que tenemos esta imagen del dataset de MNIST, que es simplemente un dígito escrito a mano. La primera parte de la red, que es la parte que codifica, lo que haría es eso, coger esa imagen y codificarla en una representación de mucho menor dimensión. ¿Vale? Bueno, el autoencoder que estoy enseñando aquí es como una extensión, tiene una parte variacional que lo que incluye es un componente estadístico aquí para suavizar los resultados y el entrenamiento. Pero bueno, una vez que tenemos esta imagen en una muy menor dimensión, lo que hace la segunda parte de la red, la parte que decodifica, pues coge esa representación e intenta reconstruir la imagen. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se entrena esto en física de partículas? A lo mejor esto le suena muy raro a la gente, pero prácticamente todo se entrena con datos simulados. ¿Por qué? Porque tenemos simulaciones increíblemente precisas que conocen muy bien cómo funcionan los detectores y simulan muy bien la física que conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se entrena con datos simulados y luego cuando se recogen datos reales de los detectores, lo que miramos es si la reconstrucción ha sido buena. Si la reconstrucción ha sido buena, significa que esos datos se parecen mucho a los de entrenamiento. Pero si no se parecen, y esto es lo que nos interesa, los guardamos. Decimos, oye, si este algoritmo entrenado con cosas que conocemos es capaz de reconstruirlo, pues no nos interesa porque buscamos física exótica. Aquí es diferente, vamos a quedárnoslo. ¿Vale? Y esta es la forma en la que se utilizan los autoencoders en física. Vale, hasta aquí no he resuelto ninguna duda de cómo meter redes de neuronas en FPGAs. Vale, esto es proyecto que va a durar unos años, ¿vale? Hasta que finalmente se despliegue. Pero para enseñaros algunas técnicas que se utilizan, lo primero es la cuantización. Si hacemos un gráfico y miramos cómo se distribuyen los pesos en una capa de una red de neuronas de forma un poco aleatoria, lo que vemos es que, por ejemplo, sigue esta distribución de aquí. ¿Vale? Lo que nos interesa aquí es que, si volvemos a estructura de computadores, la gente que haya estudiado ingeniería informática, cada uno de estos pesos es un valor en coma flotante de 32 bits, que se almacena según el estándar IEQ 754. Si recordáis, el primer bit corresponde al signo, los 8 siguientes al exponente y los 23 finales a la mantisa, a la parte fraccional. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa la cuantización? Significa hacer el entrenamiento, pero en vez de utilizando valores de coma flotante de 32 bits, una representación muchísimo más pequeña, como puede ser en este caso de 4 bits, donde el primer bit podría significar la parte entera y los 3 siguientes de la parte fraccional. Muchos estaréis pensando, sí, se pierde precisión. Es verdad que en la mayoría de los casos se pierde algo de precisión. Aquí os dejo un paper donde se demuestra que prácticamente podemos tener la misma precisión, pero lo más importante no es solo que reducimos el tamaño de nuestros modelos, en este caso sería un factor de 8, sino que además todas las operaciones son increíblemente más eficientes. ¿Vale? Esto es una cosa que se hace siempre. Otra cosa que se hace es la poda. Nosotros, si tenemos una red de neuronas, muchos de verdad os sorprenderíais todos los pesos que realmente influyen cero en el resultado, no influyen nada. Esto se puede analizar, se puede ver cuáles son los pesos que realmente no ayudan y se pueden podar, se pueden eliminar. ¿Vale? De esta forma se podan estos pesos, estas conexiones. Normalmente se hace un pequeño fine-tuning, se ajusta un poquito el modelo para asegurarse que no está haciendo nada raro. Y esta es una frase de Google, no es una frase mía, que dicen que prácticamente todos los modelos de Deep Learning se pueden comprimir hasta en un 90%. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos cuantizado, una vez que hemos podado, ¿cómo metemos las cosas en una FPGA? Por suerte, yo no estoy involucrado en ello, porque la gente que haya trabajado con FPGAs es horrible, en mi opinión. Imaginad que tenemos aquí esta red de neuronas, donde cada bloque representa una capa.
Hay un grupo de investigación en el CERN llamado HLS4ML, aquí dejo la página web si alguno está interesado, que llevan años trabajando en hacer posible tener un framework que con unas poquitas líneas de código, como veis aquí, que la mitad de estas líneas que estoy enseñando son comentarios, pueden coger un modelo de redes de neuronas, ya cuantizado, podado, de todo, y lo traducen y lo paralelizan en hardware para poder meterlo en una FPGA. Aquí enseño el plano de planta, donde cada una de las capas se enseña con diferentes colores cómo se ha traducido al hardware. ¿Vale? Y esto es en lo que está trabajando el CERN y la futura actualización del LHC va a depender de esto. Vale. Todo esto que os he contado es más de cosas que he ido aprendiendo trabajando en el CERN, pero yo realmente no he estado involucrado en esto. Yo he estado involucrado en otra parte de la física de partículas, que a mí particularmente me parece mucho más interesante y es la que os voy a comentar ahora. Pero para ello necesito introducir un par de conceptos. Os he hablado de la materia. La materia, que todos estamos hechos de materia, la podemos ver, la podemos medir, etc. También existe la antimateria, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la materia oscura, ¿vale? La antimateria es algo que podemos medir y es la contrapartida de la materia, solo que tiene todas las características físicas opuestas, como la carga eléctrica. Por ejemplo, el protón, la partícula protón, nosotros sabemos que existe su antipartícula, que sería el antiprotón, con la carga eléctrica totalmente contraria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las leyes fundamentales de la física nos dicen que debería haber exactamente en el universo la misma cantidad de materia y que de antimateria. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos? Que si una partícula de materia se encuentra con su antipartícula de materia y colisionan, se aniquilan, ¿vale? Entonces, si existiera exactamente, como nos dicen las leyes de la física, la misma cantidad de materia que de antimateria, habría un aniquilamiento total y nada existiría. Sería el vacío absoluto. Nosotros existimos, ¿vale? Nosotros estamos aquí y podemos medir que hay mucha más materia que antimateria. Pero esto contradice las leyes de la física. Entonces, como veis, esto es un problema muy, muy grande. Es un enigma que lleva, toda la eternidad sin resolverse. ¿Vale? Entonces, queremos dar respuesta a por qué estamos aquí, por qué existimos. Volvemos al modelo estándar. Ya hemos mirado el bosón de Higgs. Vamos a una parte que es la que me interesa a mí, en la que llevo trabajando más de 6 años, que son estas partículas de aquí, los neutrinos. No neutrones, neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Bueno, se conocen en física como la partícula fantasma. ¿Vale? ¿Por qué partícula fantasma? Pues porque llevan existiendo desde el origen del universo, desde el Big Bang. Los neutrinos no interaccionan prácticamente con nada, interaccionan pero muy poquito. Ahora mismo hay millones de neutrinos atravesando nuestros cuerpos y no nos damos cuenta, ¿vale? Porque atraviesan todo. Y de las pocas cosas que sabemos es una, que tienen 3 tipos, y los tipos se diferencian en cómo interaccionan con otras partículas, que son el neutrino muónico, el neutrino electrónico y el neutrino tauónico. Y lo principal es que sabemos que los neutrinos oscilan. Los neutrinos viajan más o menos en línea recta, pero mientras viajan en línea recta atravesando todo, van como bailando. ¿Vale? Y mientras bailan, tienen una probabilidad de cambiar de tipo, que esto en física se denomina cambiar de sabor. ¿Vale? Entonces, un neutrino muónico podría transformarse en un neutrino electrónico mientras viaja, y viceversa. Esto, además, demuestra que los neutrinos tienen masa y fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en el año 2015. Entonces, bueno, ¿cuál es la clave de los neutrinos? Pues que es posible que los neutrinos y su antipartícula, los antineutrinos, oscilen de manera diferente. Entonces, medir esta discrepancia en oscilaciones entre los neutrinos y su antipartícula, los antineutrinos, podría explicarnos esta discrepancia entre materia y antimateria en el universo. ¿Vale? Entonces, el mensaje que quiero que tengáis es eso, que estudiar los neutrinos nos puede explicar por qué existimos al final. ¿Cómo se miden estas oscilaciones? Que es lo importante. ¿Cómo medimos cómo los neutrinos se mueven? Bueno, en el experimento de oscilación de neutrinos tenemos un haz de partículas, ¿vale? Que esto dispara las partículas en una dirección. Normalmente son neutrinos muónicos. Luego, muy cerquita del haz de partículas, tenemos lo que llamamos un detector cercano, porque está muy cerca del haz de partículas, que lo que hace es medir interacciones de neutrinos justo cuando se han generado. La mayoría de los neutrinos pasan de largo, pero hay algunos que se detectan, como en este caso. Como he comentado, los neutrinos mientras viajan pueden cambiar de sabor. Como en este caso, un neutrino muónico puede convertirse en un neutrino electrónico. ¿Vale?
Y luego, ya que tenemos un detector cercano, tenemos también un detector lejano. A cientos de kilómetros del detector cercano tenemos lo que se llama un detector lejano que mide las interacciones de neutrinos una vez han llegado al destino. Entonces, de esta forma podemos evaluar cómo las diferentes oscilaciones han ocurrido. ¿Vale? Un ejemplo de estos experimentos es el experimento DUNE, del inglés Deep Underground Neutrino Experiment, que está situado en Estados Unidos. ¿Vale? Los detectores cercanos están en Fermilab, que en Chicago, en la contrapartida del CERN estadounidense, y los detectores lejanos están a 1.500 kilómetros en Dakota del Sur. Los detectores lejanos están a 1.500 kilómetros bajo tierra, ¿vale? para evitar tener cualquier tipo de contaminación, de rayos cósmicos, etc. Y lo importante es que aquí no hay túnel. Como he dicho, los neutrinos pueden atravesar todo, entonces no necesitamos túnel. Un detallito muy importante. Cuando lanzamos, a ver, esto es al final una imagen hecha por ordenador, no representa exactamente la realidad, pero cuando lanzamos neutrinos con el haz de partículas, que al final los disparamos en línea recta, no los disparamos en línea recta en paralelo a la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que la Tierra tiene una curvatura y si los lanzáramos en línea recta, escaparían, básicamente pasaría esto. Los lanzaríamos y saldrían aquí. Entonces los tenemos que lanzar un poquito hacia abajo. Esto es una prueba más que la Tierra es esférica, porque últimamente hay mucha controversia, pero espero que en esta charla ninguno tenga esta duda, y si no, se la resuelvo con muchas más anécdotas. El experimento DUNE es un experimento enorme, ¿vale? Son más de 1.000 colaboradores de 200 instituciones en 30 países. De hecho, me podéis ver aquí, en primera fila. Y, importante, os voy a enseñar cómo hacemos Deep Learning en el detector lejano. El detector lejano tiene una tecnología que se llama proyección temporal de argón líquido, la RTPC. ¿Vale? Tenéis que pensar en esto, que los detectores lejanos son unos bloques enormes, pero enormes, podemos pensar en un cubo, lleno de argón en estado líquido. ¿Vale? Entonces, a ver si se ve este vídeo y no haya problemas del directo. Sí, cuando los neutrinos, bueno, este es el detector, imaginaos que está lleno de argón líquido. Cuando los neutrinos llegan al detector, la mayoría pasan de largo, pero hay algunos que colisionan con los átomos de argón y ionizan. Eso significa que dejan un rastro de electrones. Nosotros tenemos unos planos de lectura que son capaces de leer las diferentes trazas y, de alguna forma, conseguir imágenes de cada interacción de neutrinos. Entonces, así es como leemos las interacciones de neutrinos que pasan en el detector lejano en DUNE. Realmente tenemos tres tipos de planos de lectura en los detectores. Uno que es horizontal, como el que habéis visto, y luego otros dos que juegan con diferentes ángulos. Y esto lo único que nos proporciona son tres vistas diferentes de cada interacción de neutrinos que vemos aquí. Esto sería la misma interacción de neutrinos visto desde tres puntos de vista. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es estas tres vistas las pasamos por una red convolucional, que esto entrenamos hace bastantes años, y lo que hace nos dice primero el sabor del neutrino, es decir, el tipo, qué tipo de interacción ha sido. Nos dice también cuáles son las partículas en estado final. Cuando se produce una interacción de neutrinos, se producen diferentes partículas, y esto nos detecta y nos puede contar cuántas hay de cada tipo. Y además, esta red nos dice si la interacción era un neutrino o un antineutrino. ¿Vale? Supongo que esto nos parece raro, pero en general la mayoría de los físicos con los que trabajo son bastante escépticos. No se fían mucho del Deep Learning porque al final es una caja, o lo ven como una caja negra. ¿Vale? Y una solución que hacemos es hacer lo que se llama pruebas de oclusión. Es decir, una vez que la red está entrenada, omitimos pequeños parches de la imagen, volvemos a ejecutar la red, vemos cuál es la salida y podemos crear un mapa que nos dice más o menos cómo cambia el resultado de la red si omitimos pequeños parchecitos de la imagen. Un ejemplo es este. ¿Vale? La interacción de neutrinos es esta parte de aquí, y este sería el mapa que generamos, que no se ve mucho, pero si nos fijamos aquí, lo que nos está diciendo es que para saber que este neutrino es un neutrino electrónico, la red se está fijando en el origen de la interacción, lo que llamamos en física el vértice, para determinar que es un neutrino electrónico, que es exactamente en lo que un físico se fijaría para determinar que esto es un neutrino electrónico. Y, por ejemplo, en el caso de un neutrino muónico, la parte del vértice parece un poco más ambigua, no es tan importante, y lo que se fija es en la parte final del muón, porque todos los neutrinos muónicos, cuando interaccionan, generan un muón largo, y en este caso sería lo mismo que en lo que se fija un físico. En cuanto a los resultados de la red, bueno, están publicados en el análisis oficial del experimento, pero lo más importante que os quiero enseñar es la sensibilidad a la violación de CP. Esto es básicamente, nos dice
nos calcula cómo de cerca estamos de encontrar esta discrepancia entre las oscilaciones entre neutrinos y antineutrinos. Esto es un gráfico que todos los físicos entienden. Aquí no pretendo que entendáis exactamente cómo funciona, pero lo más importante es que quiero que os fijéis en esta línea, ¿vale? El eje Y es sigma, que lo que nos dice es el nivel de significancia de los resultados, ¿vale? De alguna forma nos calcula cuál es la probabilidad de que nuestros resultados sean pura suerte o realmente haya una evidencia detrás, ¿vale? Este 5 sigma es el nivel de significancia estadística que está aceptado en física de partículas para grandes descubrimientos, y tengo que decir que está estimado, y estos gráficos y estos datos se han calculado utilizando esta red de neuronas convolucional, que en 7 años llegaremos al 5 sigma. 5 sigma significa que básicamente que la probabilidad de que esto sea suerte es de 1 entre 3,5 millones. O de otra forma, que la precisión de nuestros resultados es 99,9999. ¿Vale? Y esto fue un hito para el experimento, porque eso nos dice que utilizando esta red y cogiendo datos de la forma en la que está preparado, llegaremos a este descubrimiento en 7 años. ¿Vale? Os he hablado del detector lejano en Dune, y ahora os voy a hablar del detector cercano en T2K. T2K es otro experimento de oscilación de neutrinos, pero no en Estados Unidos, sino en Japón. ¿Vale? También, como digo, también investiga estas oscilaciones de neutrinos. Es también bastante grande, alrededor de 500 colaboradores en 80 instituciones en 12 países. Esto es una foto que nos hicimos en Japón. Aquí también me podéis ver. Y bueno, la tecnología que utiliza los detectores cercanos en T2K es un poquito diferente, es también basada en imágenes, ¿vale? Obtenemos imágenes como esta que vemos aquí, pero en 3 dimensiones, porque lo que tenemos es un detector enorme con cubitos de 1 centímetro cúbico de plástico de centelleo, que lo que son capaces es, cuando una partícula de neutrinos interacciona dentro del detector, podemos de alguna forma recoger cuál sería la luz generada, ¿vale? Y es esto que vemos aquí. Entonces, en T2K, y esto es lo que para mí más orgulloso estoy y más llevo trabajando, hemos desarrollado un flujo de trabajo para la reconstrucción y el análisis de eventos que funciona por completo utilizando Deep Learning, ¿vale? ¿Qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es limpiar el evento, ¿vale? Para esto utilizamos una red basada en grafos, es decir, convertimos nuestro evento en un grafo y lo pasamos a la red. Y esta red lo que hace es literalmente limpiar el evento. Con limpiar el evento me refiero a esto. Quitar todo el ruido que pueda haber generado por luz, que de alguna forma acaba en cubos continuos, que no es realmente útil, y de esta forma conseguimos aumentar un poquito la precisión del detector. Lo siguiente que hacemos, bueno, esto se elimina casi todo el ruido sin perjudicar la señal, ¿vale? Que es lo más importante. Lo siguiente que hacemos es, la gente, lo mismo, que esté familiarizada mucho con el Deep Learning, es utilizamos una red para segmentación semántica, en este caso una U-Net, que lo que hace es clasificar cada cubito como única partícula o varias partículas. Es decir, única partícula significa que por ese cubito solo está pasando una única partícula, y con varias partículas significa que en esos cubos hay varias partículas y no sabemos lo que está pasando, porque el detector no tiene suficiente resolución, ¿vale? Y esto lo hacemos con una precisión muy alta. Entonces, una vez que tenemos este evento separado entre única partícula y varias partículas y está limpio, nos podemos centrar primero en partículas únicas, y lo que hacemos es utilizar un transformer o la parte de encoder. Esto sería similar a la arquitectura BERT. Y lo que hacemos es ajustar cuál es la trayectoria real de los neutrinos que van atravesando los diferentes cubos. En este caso, con ajustar me refiero a ver esto, ¿vale? Aumentar la resolución del detector de forma artificial. Y esto, bueno, lo publicamos recientemente en una de las revistas de Nature. Y luego, vamos aquí a la parte que hay más controversia y la más complicada, que es fijarse en esta parte de aquí donde hay muchas partículas. Voy a hacer un zoom para que veáis bien a lo que me refiero. Al final son cubos con luz y no sabemos muy bien qué está pasando ahí, ¿vale? Lo que hemos hecho es entrenar un transformer completo. Este es lo mismo, esto es un algoritmo que nos hemos traído del procesamiento del lenguaje natural. Es una arquitectura muy similar a la que tienen los chatbots como ChatGPT detrás. Y lo que hacemos es, iterativamente, este algoritmo aprende a descomponer nuestra imagen en partículas únicas. Lo que hace es, nos va devolviendo cuál es el origen, la energía y la dirección de cada una de las partículas, y de esta forma nos descompone el evento de forma automática.
¿Vale? Y esto se llama como la cinemática, nos da la cinemática de cada partícula. Hasta aquí, básicamente, ningún físico se creería estos resultados, porque lo mismo hay gente muy escéptica. Entonces, lo que hemos hecho es una forma de validar esto que hay aquí. Lo que hemos hecho es entrenar un modelo generativo que haga lo contrario. Cogido estas cinemáticas predichas por el modelo anterior, nos crea imágenes de cada una de las partículas de forma independiente. Entonces, de forma muy sencilla, podemos sumar las cargas de todas estas partículas y verificar nuestra descomposición. ¿Qué es lo importante aquí? Que actualmente en todos los experimentos de neutrinos, esta parte roja se denomina como actividad en el vértice y como no se entiende, se descarta. Esto es como la primera aproximación que tenemos de poder finalmente utilizar esta información, aunque nuestros detectores no tengan la resolución suficiente para ver lo que está pasando, ¿vale? Y esto os he enseñado de forma muy alto nivel, que es lo que estamos haciendo en física de partículas. Ahora, una vez contada mi experiencia en diferentes experimentos, os quería, para terminar, hablar un poquito de diferencias que yo he visto con el mundo real, ¿vale? Con diferentes aplicaciones. Lo más importante, y he mencionado al principio ya, es que prácticamente todo en física de partículas es aprendizaje supervisado, porque nosotros tenemos simulaciones y podemos simular prácticamente todo de forma muy precisa. Aún así, bueno, esto significa, por supuesto, tener datos prácticamente ilimitados para entrenamiento, que esto es algo sí que no es muy común en otros campos, pero aún así siempre existe el riesgo de que haya una pequeña discrepancia entre los datos de entrenamiento y los datos finales, los datos del detector. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues utilizar también modelos de adaptación de dominio. Con esto me estoy refiriendo a lo siguiente. Imaginad que nosotros entrenamos nuestros modelos en datos de entrenamiento que siguen la distribución A, siguen el dominio A, y los datos reales, los datos del detector, siguen el dominio B. Se parecen, pero no son exactamente iguales, ¿vale? Una cosa que podemos hacer es forzar de solo utilizar características que sean compartidas por ambos dominios. Esto se hace, por ejemplo, utilizando redes neuronales adversarias de dominio, ¿vale? Tenéis aquí un paper de cómo aplicamos esto. Aún así, en algunos casos es posible que los datos del detector sean muy diferentes a los datos de la simulación, y aquí tenemos un problema. Entonces, bueno, aquí lo que se aplican son técnicas mucho más sofisticadas y lo que forzamos es un cambio de dominio. A ver, ojalá consigamos esto, exactamente una total superposición, pero normalmente las técnicas que utilizamos, basadas en metaaprendizaje, lo que hacen es eso, intentar de alguna forma movernos de un dominio a otro, o que por lo menos este entrenamiento tenga mucho sentido y generalice mejor. Otra diferencia con el mundo real, pero es hablando todavía sobre simulaciones, y es que estas simulaciones, aunque muy precisas y podemos generar muchas, pueden ser increíblemente costosas. A lo mejor generar en algunos casos 1 millón de eventos se tarda una semana, ¿vale? Y eso pues, muchas veces nos limita mucho. ¿Cuál es la solución? La solución está siendo ahora mismo utilizar inteligencia artificial generativa. De la misma forma que estas imágenes que veis aquí son generadas con una IA y no corresponden a caras de personas que existen en el mundo real, nosotros podemos generar imágenes de interacciones de neutrinos que un físico no puede distinguir de las reales, ¿vale? Y para poneros en situación, podemos generar en muchos casos, y estos son casos reales en los que he trabajado, 1 millón de imágenes utilizando una GAN, como en este caso, en el orden de minutos, cuando con la simulación real tarda semanas, ¿vale? Otra diferencia con el mundo real, y es que no es suficiente con que las predicciones sean muy precisas. Lo que quiero decir es, vosotros cuando vais a hablar con ChatGPT, ChatGPT os da una respuesta, pero no os dice nunca, oye, el nivel, por así decirlo, de incertidumbre en este resultado es del 10%. O nos dice, oye, tengo la confianza de que el resultado es correcto con un 75%. ¿Vale? En física, al final, y sobre todo, como os he dicho al principio, para que la comunidad física acepte grandes descubrimientos, tenemos que aportar siempre cuál es el nivel de incertidumbre en los resultados. Es decir, que redes generales no nos valen. La solución, que no es nada nuevo de física de partículas, se utiliza en otros campos, pero aquí es fundamental, es añadir componentes probabilísticos a los modelos para poder calcular esta incertidumbre. Por ejemplo, lo que utilizamos mucho son redes de neuronas bayesianas, que al final, en cada peso, en vez de aprender un simple valor, lo que se aprende es una distribución, que normalmente es gaussiana, y por lo tanto, la red deja de ser determinista. Es decir, cada vez da un resultado diferente. Entonces, de esta forma podemos pues eso, calcular la incertidumbre y el error en nuestros resultados y propagarlos a diferentes fases del análisis.
Otra diferencia con el mundo real, y esto supongo que todo el mundo se ha dado cuenta ya cuando he enseñado las imágenes, es que las imágenes en física de neutrinos son muy dispersas. Con dispersa me refiero a esto. En imágenes en el mundo real, las vamos a llamar densas, como esta rana de aquí, cada píxel puede ser útil para nuestra tarea, ya sea clasificación, regresión, lo que sea. Incluso los píxeles del fondo, que parece que no son útiles, nos pueden dar información del entorno en el que vive la rana. En el caso de la física de neutrinos, o incluso otros campos de la física, como la astrofísica, la mayoría de las imágenes tienen la mayoría de los píxeles son vacíos, no aportan ninguna información. La solución, entonces, es utilizar métodos que están diseñados solo para esta dispersión en los datos. Una solución es utilizar convoluciones dispersas. Convoluciones dispersas son, al final, convoluciones normales y corrientes, pero que solo se ejecutan en parches de la imagen donde el píxel del medio es señal y no está vacío. ¿Vale? Entonces, de esta forma se reduce muchísimo la computación. De hecho, en física de neutrinos está visto que tenemos redes alrededor de 16 veces más eficientes. Y luego, debido al éxito, que estas redes se utilizan todo el tiempo en física de neutrinos, nos las hemos llevado a otros campos, como puede ser el campo de la imagen médica. Esto de aquí es una imagen de tomografía por computador del abdomen. Esto ha sido colaborando con el departamento de medicina clínica de la Universidad de Cambridge, y lo que vemos es que estas imágenes es muy fácil convertirlas en dispersas. Es decir, la mayoría de los píxeles los podemos eliminar porque sabemos con una precisión muy alta que es imposible que contengan tumores, porque el objetivo final es encontrar al final tumores de hígado. Entonces, utilizando estas redes podemos ver cómo se detectan tumores, que lo vais a ver aquí en verde, ¿vale? De forma increíblemente rápida. ¿Veis? Esas zonas verdes son el tumor en la imagen. Entonces, el mensaje aquí es algo que vimos que funcionaba muy bien en interacciones de neutrinos, porque las imágenes son dispersas, nos lo hemos traído a otros campos de la ciencia, en este caso de imagen médica, para hacer algo tan importante como mejorar en la identificación de tumores. Y ya por último, otra diferencia fundamental con el mundo real es que no todo es perfecto, ¿vale? Realmente estamos lejísimos en física de partículas del estado del arte en Deep Learning. ¿Vale? Para daros un ejemplo, los modelos en física de partículas nunca tienen más de 10 millones de parámetros en el mejor de los casos, y si miramos modelos como ChatGPT, ¿vale? Bueno, como GPT 3.5, que es la versión gratuita que está detrás de ChatGPT, vemos que fue entrenado por alrededor de un año, año y medio, en un supercomputador que costó 1.000 millones de dólares de alquiler y que tiene en total 175.000 millones de parámetros. Así que podemos ver los órdenes de magnitud lejos que estamos en el, por así decirlo, del estado del arte en Deep Learning. Aún así, esto, por supuesto, va a crear un debate y es si realmente los necesitamos, si realmente necesitamos modelos tan grandes. Teniendo modelos tan grandes, pasaría un problema, y es que dedicaríamos más dinero prácticamente a la parte de IA que al experimento en sí, ¿vale? Y luego, esto que estoy diciendo aquí, el impacto medioambiental causado por la huella de carbono es enorme con estos modelos. Entonces, bueno, esto sé que va a crear y está creando ya mucho debate, muchas discusiones, pero es algo que tener en cuenta. Luego, antes de terminar, le he preguntado al generador de imágenes de Bing, he utilizado también el de Google, pero no me ha convencido, que ya que estamos combinando muchas cosas, pues que me combine el TechFest UC3M, este evento, la física de partículas y la inteligencia artificial con el estilo de los Simpson, y probar una IA a ver qué tal lo que hace. Lo primero que me ha generado es esto, ¿vale? Que la verdad creo que de alguna forma transmite muy bien el estado de la IA y las cosas que es capaz de hacer. Ha entendido que esto, de verdad, bueno, los organizadores de TechFest tienen que estar muy contentos, que ha entendido qué significa TechFest UC3M, porque esto es claramente un auditorio. De hecho, aquí no se ve con mucha resolución, pero pone universidad. ¿Vale? Aquí están los asistentes. La inteligencia artificial pues está determinada por los ordenadores, supongo. La física de partículas, pues por Einstein, ambientado con el estilo de los Simpson, y también por aquí. ¿Vale? Y luego la otra imagen que me ha generado, yo le diría a algún organizador que a lo mejor la puedo utilizar de póster del año que viene, porque me ha estado escrito TechFest aquí arriba. Así que, bueno, espero que no haberos aburrido mucho. Sé que estamos a punto de la hora de comer. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, Saúl. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, hora de comer, pero una rondita de preguntas antes, ¿no? Una ronda de Para preguntas. abrir apetito. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Que quiera preguntar? Pues mira, ahí ya. No, muchas gracias por la charla, la verdad que es súper interesante. Me ha parecido una aplicación muy inteligente del Deep Learning a este campo en concreto. Yo quería preguntarte qué parte toma Explainable AI en todo esto. Si se pueden utilizar para mejorar la incertidumbre o se puede utilizar para darle más peso a los experimentos que estáis haciendo de cara a los físicos. Perdón, ¿podría repetir qué parte De fundamental toma? Explainable AI. Si el Explainable AI se puede utilizar para este tipo de experimentos, que nos ayuden un poco a explicar las predicciones de las redes, por ejemplo. ¿Te refieres, por ejemplo, a utilizar, no sé, un modelo fundacional del lenguaje? Si nos puede explicar un poquito más qué está pasando aquí, Sí, ¿no? por ejemplo. Sí, eso es una muy buena pregunta. A ver, y que nadie me malinterprete. Yo al final estos modelos de lenguaje natural me parecen increíbles, hacen cosas, de verdad, vemos el tipo de relaciones que hacen, pero no son perfectos. ¿Por qué? Porque dependen fundamentalmente del lenguaje, y el lenguaje en sí no es perfecto, no puede explicar todo. Actualmente hay muchas formas de mejorar esto. ¿Por qué? Pues porque con temas de, por así decirlo, de tener una representación única para texto, para audio, para imagen y que luego la red trabaje con ello, podemos introducir muchos más componentes, como pueden ser imágenes. Pero creo, y por mi experiencia propia, que estamos todavía muy lejos de que alguien, bueno, de que una red, en este caso conversacional, nos pueda ayudar a entender más de lo que ya sabemos todas estas cosas. Te daría algún ejemplo, pero yo creo que necesitaría otra charla entera. Pero sí, puede ser. No descarto que sea parte del futuro, pero creo que estamos un poquito lejos por ahora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira, por aquí. Hola, buenas. Enhorabuena por la charla, súper interesante, de verdad. Y a tenor de lo que ha dicho el compañero, es sobre la interpretabilidad de las redes. Entiendo muy bien que se adapta muy bien el tema de la incertidumbre, de calcular la incertidumbre y dar un resultado, que los físicos más escépticos lo entiendan o lo acepten de alguna manera, pero hay campos en los que no se acepta ningún tipo de incertidumbre y lo que te pide, en algunos casos incluso la ley, es que puedas explicar por qué una red de neuronas ha dado un resultado y no. ¿Crees que hay alguna alternativa o se te ocurre alguna manera de poder explicar estos resultados? O decir, o asegurar el por qué una red de neuronas, esa caja negra que todos vemos cuando trabajamos con ella, es capaz de dar un resultado o no. Vale. Muy buena pregunta. Lo primero, estas redes de neuronas, en física de partículas sobre todo, que son los experimentos en los que trabajo, vienen realmente a sustituir a algoritmos más estándar, más mecánicos, más manuales, que ya pues, proporcionaban una incertidumbre. Entonces, no es realmente ningún cambio de paradigma. Cambiamos un algoritmo pues, más o menos hecho a mano, que intenta buscar, ok, aquí hay una traza, aquí tal, por un algoritmo mucho más automático, pero que en el fondo lo que está haciendo es lo mismo. Esto por un lado. Segundo, nosotros en física de partículas, no he tenido tiempo de comentar todos los detalles, pero una forma que tenemos de validar nuestros modelos, aparte de hacer todas estas cosas como técnicas de oclusión para ver exactamente en qué estaba mirando, es que con nuestro haz de partículas, en vez de solo generar neutrinos, podemos generar cosas más simples que conocemos mucho mejor. Podemos generar, por ejemplo, solo protones o solo electrones. Entonces, de esta forma, podemos validar cosas con partículas independientes que sabemos exactamente lo que están haciendo. Entonces, no es realmente una interpretabilidad a posteriori, sino una interpretabilidad que sabemos de alguna forma a priori durante el propio entrenamiento de estos modelos. Pero sí, sigue siendo un campo a discutir mucho, sobre todo en la primera parte que he hablado, en la parte del LHC, que no es en la que trabajo, pero para encontrar esta nueva física es mucho más difícil validar todos estos modelos. Pero bueno, de momento no hay ninguna ley ni nada, como dices, que nos diga esto no puede tener error, porque los algoritmos alternativos todos tienen error. Gracias, Saúl, por la charla, me ha encantado. Yo te quería hacer una pregunta relacionada con el tema de, has dicho
que los algoritmos sobre todo se centran en aprendizaje supervisado y me ha parecido que has comentado el tema de cómo identificabas que unos eventos pueden ser relevantes o no. Entonces, ¿quién se encarga de poner esas etiquetas o cómo se clasifican si esos eventos son importantes o no? Porque al final lo que queréis descubrir son esos eventos, pues eso, como tú has dicho, que es un 0,02% de los casos que se pueden dar. ¿Cómo se encargan o cómo los físicos pueden proporcionar este etiquetado a los datos? Sí, gracias por la pregunta. Creo que a lo mejor me he expresado mal. Me he referido que la parte de aprendizaje supervisado es fundamentalmente la parte de neutrinos en la que trabajo, ¿vale? Pero lo que he comentado al principio del HC, para encontrar estos datos raros, estos datos exóticos, al final son algoritmos como estos autoencoders que lo fundamental, la parte fundamental es que es no supervisado. Es decir, lo único que se supervisa es que la imagen o el evento de input y el evento de salida son iguales, ¿vale? Pero lo importante es ver aquí qué es, cómo se comportan datos nuevos durante esa reconstrucción, datos exóticos. Entonces, en esta parte no tenemos a nadie que nos diga, oye, este es bueno y este no, porque no lo sabemos. Queremos buscar física más allá del modelo estándar. Entonces, nos fiamos de estos algoritmos, están validados de muchas formas, no he querido dar datos, pero en este autoencoder, la parte variacional, lo que hace es añadir un componente probabilístico a la representación de menor escala, no sé el nombre en castellano, pero en inglés al latent space, y miramos cuáles son las distribuciones para datos que conocemos. También miramos cuáles son las distribuciones en esa menor representación para datos nuevos del experimento, para datos a muy altas energías. En estos casos es posible que es cuando encontramos cosas que no se parecen nada a los datos simulados. Entonces, no digo que consideremos que eso ya son datos exóticos y nueva física, sino que esos por lo menos nos quedamos para analizar posteriormente. Y ya el posterior análisis pues ya tiene en cuenta muchísimos pasos de la física de partículas y cada experimento decide qué hacer. Eso ya va mucho más allá de mi conocimiento. Vale, muchas gracias. Una pregunta más. Tenemos ahí un minutillo por aquí. Hola, muy buenas. Hay varios papers, aunque es verdad que con la inteligencia generativa, que comentan que si utilizas las imágenes generadas por una IA para entrenar a la propia IA, se autoenvenena. ¿Cómo gestionáis ese riesgo cuando utilizáis un GAN para generar imágenes de neutrinos que no son simulaciones y no autoenvenenar el modelo que usáis? Sí, muy buena pregunta. De momento, de la única manera en la que utilizamos imágenes generadas por modelos de difusión, por GANs, para entrenar neutrinos, siempre es por temas de aumentar datos, ¿vale? de hacer data augmentation, pero siempre la mayoría siguen siendo datos simulados que conocemos a la perfección. Y además, depende en qué modelo. Siempre las tareas que utilizamos hay algunas que tienen una prioridad máxima al final los físicos quieren conocer y analizar qué es lo que está pasando de una manera muy precisa, entonces no podemos contaminar el modelo, ¿vale? Lo he puesto al final, de hecho, porque es como una parte que está ahora mismo en proceso, en investigación, porque por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema de estas técnicas de aumentación de datos de forma con modelos generativos es que puede introducir componentes, en nuestro caso, que no son físicos. Por ejemplo, nosotros sabemos, como he dicho, son haz de partículas, estamos disparando en una dirección. En cuanto añadamos, por ejemplo, una rotación que no sea exactamente igual a nuestro disparo, ese dato no podría valer, aunque a nosotros a simple vista a lo mejor no nos demos cuenta. O incluso que cambie un poquito las energías, a lo mejor eso deja ya tener significado físico, que a lo mejor en otros campos no es tan importante, pero en nuestro caso sí que pueden contaminar los modelos. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Puedo decir, para que la gente se quede tranquila, que no hay ningún modelo crítico que esté utilizando esto puramente para entrenar, pero sí, es algo en construcción y es algo que tenemos muy en cuenta. Gracias. Bueno, hasta aquí la ronda de preguntas. Gracias, Saúl. Te hago Muchas entrega gracias. de TechFi. Muchas gracias. Sección oficial. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.